Hoy, 2 de septiembre del 2021, les habla la doctora María de Los Ángeles Rivas Viamonte de la Asociación de Jubilados de Educación en Venezuela. En esta oportunidad quiero comprometerme con el llamado que realizan los jubilados y pensionados de Madrid para salir a manifestar las situaciones de los jubilados y pensionados que estás viviendo, pues tanto los venezolanos que salieron de Venezuela, que están como migrantes en el mundo, como los venezolanos que están en Venezuela, pero dadas sus condiciones de ser asalariados de Venezuela, hay que divulgar el día de hoy cuál es realmente la situación. Y también aprovecho la oportunidad para darle cumplimiento a la solicitud de algunos jubilados que me hicieron la, la solicitud, valga la redundancia, de decir mi opinión acerca de cuál es el salario real hoy día para el jubilado en Venezuela. En ese sentido, yo quiero decirles que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, quien regula los procesos de trabajo social, de producción y de beneficio absoluto para la labor y el esfuerzo y el intelecto del trabajador, y la funcionalidad administrativa del Estado docente obligan pues a reconocer principios que el profesional docente o el trabajador tiene garantías de vida, garantías de un salario digno, progresivo, intransferible, directo, de contratación transparente, reconocible y con un desarrollo de carrera que tiene su inicio en la contratación, y a nivel de su evolución se le garantiza una antigüedad, se le garantiza una formación que nosotros lo hacemos por cuenta propia, y se le garantiza una función o perfil, y de acuerdo a esa funcionalidad y adquisición de profesionalización se tiene un valor agregado social y laboral que es remunerado. Esa remuneración tiene que ser reconocida porque tiene que tener la capacidad de sustentar a la familia, capacidad de sustentar las compras materiales, tiene capacidad de sustentar el desarrollo intelectual y para crear las relaciones sociales exigibles para nosotros tener una vida consona en cuanto al ser un profesional con todas las oportunidades de disfrutes y de posibilidades de hacer la vida familiar y adquirir o sentir la felicidad necesaria en la vida. Después de esa remuneración, en los 25 años, tiene el beneficio de dársele la terminación laboral con el reconocimiento de la jubilación, que normalmente se alcanza con el 100% de la remuneración que en el momento se reconoce a través de las negociaciones contractuales. Muchos en estos últimos años se ha negociado, se ha presionado para que exista la indexación y la homologación de tal manera que no debe de ser menor al salario mínimo. Una cosa es el salario integral, otra cosa es el salario mínimo. Por eso que el ciclo de vida del trabajador debe recuperarse, debe reivindicarse. Y después de la jubilación está la pensión de vejez, que se adquiere de los 55 a los 65 años a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, dándose cumplimiento a las disposiciones de la seguridad social, que implica la garantía de que a todo trabajador formal, que por el que estoy en este momento hablando o formalizando la defensa, es que en su proceso de desarrollo de trabajo debe tener
una disposición dineraria que es cotizable entre la empresa o organización y el trabajador en el tiempo para lo que es la adquisición de un HCM para así poder enfrentar las enfermedades y de una asistencia funeraria. De acuerdo a las leyes, a la Constitución y a la contratación colectiva está, pero en la vida real hoy día no se cuenta con estas disposiciones. De tal manera que el requerimiento que nosotros hacemos, de acuerdo al análisis que estoy formulando el día de hoy, es el restablecimiento de ese orden y pensionados para que se restablezca su salario digno. Entonces, en esa coyuntura es también oportuna este pronunciamiento. Entonces, yo paso a compartirles pantalla para explicarles, pues, lo que es mi consideración al respecto. Puede verse aquí que hay un ciclo de vida que se supone debe garantizar la evolución en el desarrollo de carrera, pero que tenemos una jubilación que se percibe de unos $60, una pensión que va de $1 a $2 y una seguridad social que se desconoce porque no hay HCM ni asistencia funeraria. Y para los migrantes que están en el extranjero no hay acceso a sus cuentas. Y para los activos, este salario debe estar en $60 supuestamente. Entonces, esta interrupción de lo que es la concepción del salario para garantizar la vida, la profesionalización, el desarrollo, la jubilación y la muerte del jubilado trabajador está corrompido, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución, las leyes, la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley del Estado Docente? Que el salario en principio debe garantizar el sustento familiar, material, social e intelectual que debe estar en $300. ¿Por qué? Porque es superior a lo que se llama el ajuste del salario mínimo de la cesta básica, que está alrededor de los $300. De esto debe garantizarse un aporte del 10 al 30% cotizable en el tiempo del desarrollo del trabajo para prestaciones sociales, generar intereses por antigüedad, que también está interrumpido porque allí hay una devaluación, hay un fondo que es mal administrado por el gobierno y que realmente el fondo dejó de ser para la administración de las jubilaciones y está a la disposición de otras funciones. En ese sentido, podemos ver que le sigue a esto un aporte que va por el desempeño, que es la formación y especialización funcional de la organización, que está entre el 10 y el 60% del salario base, que tomando como base el salario mínimo, entonces se debe estar como en $200. Ahora, este salario, de acuerdo al artículo 117, que garantiza el derecho económico, debe garantizar el consumo de productos, bienes y servicios de calidad. Entonces, el artículo 91, que genera un salario integral, está correlacionado con el artículo 117 del salario económico. Uno garantiza el otro. Si la hiperinflación está al 100% de la producción diaria, interdiaria, en Venezuela, entonces este salario debe estar por encima de la hiperinflación o del sistema económico. Entonces, esto significa que el salario real hoy día debe ser de los $800. Pero muchos dirán, no, comparado $800 con $1, que es lo que están devengando muchos jubilados pensionados, esto no puede ser.
¿ok? Porque hay que también diferenciar que está la pensión mayor, que es una asignación benéfica que le da el gobierno. Yo estoy hablando de la pensión de vejez asignada para todo trabajador que cumplió su ciclo de desarrollo en el trabajo hasta alcanzar la jubilación. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema realmente de que en este momento no se tome en consideración este ciclo de vida del trabajador y hayan echado por tierra, ¿verdad? Todo lo que es el trabajo y el valor de producción, el valor social, la identidad que se debe de tener en función de la construcción de lo que es la administración de los recursos de Venezuela para generar riquezas equitativas para toda la población. Es que hay una corrupción sistemática con respecto al fisco, la comercialización, la destrucción de la producción, así como los activos existentes que deberían de ser los garantes de la producción. Toda esa estructura está destruida e intervenida porque estos recursos están siendo administrados para generarse beneficio a los venezolanos en otros países, pero que no llegan. Y mucho es lo que está siendo solicitado para esclarecerse esta situación. En ese sentido, hay otro problema más grave, ¿no? Que el de la producción. Es que existe muchas garantías a los países que no son retribuidos a los venezolanos. Entonces, ese problema de que tú no tienes producción, de que tú le das como regalías a todos los países o a ciertos países o a ciertas contrataciones, entonces tienes un sistema comercial dolarizado donde hay más el consumismo, no hay entonces producción, hay alto consumismo, hay la mayoría son regalías de los recursos y el fisco tiene un incremento para la población, castigándola de esa manera, entonces la gente como resultado está en conflicto. No solamente los jubilados y pensionados, sino todo el país está en conflicto. Y cuando realizamos la comparación con el salario de todos los países, podemos ver pues que va de 1, que es el dólar en Venezuela, hasta 500, que es el de Costa Rica. Y este es la representación solamente del salario mínimo, no del salario integral. Siendo el salario integral aproximadamente $2,000, ¿no? Que van de 200, como promedio de 200 a $2,000. Entonces, no estamos tan desajustados de la realidad cuando nosotros hacemos una pretensión, o cuando yo, sugiero hacer una pretensión de negociación y de revisión al Ministerio de Educación, principalmente que corresponde en septiembre, ahora con la nueva ministra, para que se homologue o se indexe el salario a $800, se pague a los pensionados 2 años, que a los jubilados que están en el extranjero, que tienen 2 años que no cobran, porque no hay posibilidades de accesar a las cuentas ni hacer las transferencias comerciales de vida o las transferencias de dinero para el sustento de vida en los diferentes países que salieron pues a buscar formas de vida o a de acompañar a sus familiares que están haciendo la necesaria forma de sobrevivir. Y que, lamentablemente, a través de los convenios internacionales, son muy pocos los países que dan esa
ese texto legal, pero que es nulo, es letra muerta porque no hay, como decir, la asistencia o el reconocimiento, por ejemplo, la figura del jubilado y del pensionado que les permita ayudarlos a hacer los respectivos trámites de accesibilidad o de apoyo, porque es que también esos países han sido parte de los que se benefician de las regalías de Venezuela, pero los venezolanos no le hacen el reconocimiento debido a, a los derechos. Entonces, bueno, hay mucha tela que cortar en eso, pero esa es la verdad. Esa realmente es la verdad. Entonces, el llamado es, en esta oportunidad, el reconocimiento del ciclo de vida del trabajador, de su desarrollo, de su progresividad, de acuerdo al restablecimiento democrático que es exigible de acuerdo a los logros establecidos en las diferentes contrataciones colectivas. Y bueno, esto es lo que a mi consideración debe de realizarse. Yo le doy las gracias por estar pendiente de las disposiciones de la Asociación de Jubilados de Educación en Venezuela y bueno, seguimos en esta lucha integral porque son todos los sectores que están pronunciándose de jubilados y pensionados en el mundo. Bueno, muchas gracias por su atención.